Vamos a hablar un poco sobre evolución biológica. La evolución biológica se puede definir como el cambio en las características heredables de las poblaciones a través de las generaciones. En Pokémon la evolución se entiende así. Tenemos un individuo, el cual a lo largo de su vida pues evoluciona de esta manera. Y bueno, esto evidentemente no va a ser evolución biológica, porque en primer lugar aquí estamos hablando de poblaciones. Y aquí lo que tenemos es un individuo. Entonces esto no es evolución biológica. Una representación más acertada de la evolución biológica sería algo así. Entonces, en primer lugar, para poder hablar de evolución, tenemos que tener una población. Esto sería nuestra población. Y en esa población podría haber variación en las características heredables de estos organismos. Por ejemplo, podríamos tener organismos con cabeza plana o más bien sin un pico en la cabeza y otros que tengan un pico en la cabeza, como este, que aquí tiene su pico. Y bueno, para hablar de evolución biológica tenemos que tener distintas generaciones de esa población. Esta podría ser nuestra primera generación. Y para poder saber qué cambia tendríamos que ver qué pasa con esa población en otras generaciones. Y entonces en una segunda generación podríamos tener ahora esta población, donde podríamos notar que algunas características de la población cambiaron. Entonces aquí ya podríamos empezar a hablar de evolución biológica. Aunque muchas veces para ver cambios necesitamos pues varias generaciones, seguir viendo más generaciones. Entonces podríamos tener algo más o menos así. Y en particular tendríamos que fijarnos en la característica de interés para ver si la población está evolucionando. En este caso tenemos dos características, los que tienen el pico en la cabeza y los que no. Y fijándonos en esos podríamos contar cuánto tenemos de cada organismo en cada población. Aquí podemos tener una gráfica donde tenemos aquí nuestras características de interés y aquí la frecuencia de cada una. Y aquí tendremos que contar cuántos tenemos de cada tipo. De los que no tienen pico tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces tendríamos algo más o menos así. Y solo tenemos uno de los que tienen pico en la cabeza, que se vería más o menos así. Y podríamos verlo para las otras generaciones también. Para esta siguiente generación ahora tenemos 6 organismos sin el pico en la cabeza, lo cual se vería más o menos así. Y tendríamos ahora 4 con el pico. Entonces aquí ya podemos notar más claramente cómo está cambiando la composición de nuestra población. Y lo mismo para la siguiente. En este caso tenemos 3 sin pico y los otros 7 van a ser con pico. Entonces aquí tenemos lo que sería la evolución para esta población hipotética. Tenemos en primer lugar una población que estamos viendo a través de las generaciones, cómo van cambiando características heredables, que en este caso es si tienen el pico o no en la cabeza. Y nuestro objetivo en esta serie de videos va a ser tratar de modelar el proceso de la evolución, llegar a un modelo matemático. Entonces nos surge la pregunta, ¿cómo modelamos una población que evoluciona? Y para modelar el cambio de la población tendríamos que considerar las fuerzas evolutivas que generan cambio en las poblaciones. Y algunas de esas fuerzas pues son la selección natural, las mutaciones, la deriva génica y la migración o flujo génico. Sin embargo, antes de tratar de representar estas fuerzas matemáticamente con un modelo, primero tenemos que construir un modelo de una población que no evoluciona, donde estas fuerzas no operan. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer, construir un modelo de una población que no evoluciona, donde estas fuerzas evolutivas no operan. Y a partir de este modelo vamos a poder luego integrar algunas de estas fuerzas y entender qué pasa con ellas. En particular, luego vamos a discutir un poco sobre cómo integrar la selección. Y bueno, nuestro modelo también nos va a servir un poco para discutir qué es esto de la deriva génica. Entonces, para construir este modelo de una población donde no hay ninguna fuerza evolutiva, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que esta es nuestra población, para la cual tenemos 10 individuos. Y antes que nada recordemos que la información heredable está contenida en los genes, que son nuestra unidad de herencia. Y que nuestros genes pueden venir en distintas versiones, y en particular a cada versión se le conoce como un alelo. Y una forma de representar esto es con letras. Podemos usar la letra mayúscula para representar un alelo y la minúscula para representar el otro. Y luego recordemos que de acuerdo a la teoría mendeliana, estos alelos vienen en pares. Y esta combinación de alelos se le conoce como el genotipo. Que en este caso pusieron las combinaciones de estas dos letritas, que podría ser pues A y A mayúscula y A minúscula, o A minúscula y A minúscula.
Y además tenemos que el genotipo pues determina el fenotipo de los organismos, que el fenotipo simplemente es su apariencia física, el cómo se ven. Que de acuerdo a la teoría clásica mendeliana, tenemos que va a haber un fenotipo dominante, que en este caso va a ser el que no tiene pico, y se llama dominante porque tanto los homocigotos dominantes como los heterocigotos van a mapear o van a expresar ese fenotipo. Y el otro genotipo correspondería al otro fenotipo. Entonces esta población que tenemos aquí tendría una constitución pues genética. Estos, los del fenotipo recesivo, tendrían pues genotipo A minúscula minúscula. Y los demás podrían ser homocigotos dominantes o heterocigotos. Y bueno, en este primer modelo lo primero que vamos a hacer va a ser seleccionar a un par de progenitores al azar. Entonces yo podría seleccionar quizá este y este otro. Esta selección sería al azar. Todos los organismos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Entonces para este par que ya elegí, pues después yo podría calcular cuál es su posible descendencia. Que para eso podríamos hacer el cuadro de Punnett, siguiendo la teoría clásica mendeliana. Donde por el principio de segregación sabemos que en la formación de gametos los alelos de cada progenitor se separan. Y como resultado nos quedaría entonces puros heterocigotos, los cuales en términos de fenotipo se verían como el organismo sin pico. Y como siguiente paso lo que tenemos que hacer es seleccionar a uno de estos descendientes al azar. Por ejemplo, yo podría elegir este. Y entonces ese sería el hijo que tendríamos para la siguiente generación. Y bueno, entonces aquí lo que tenemos fue un evento de reproducción aleatoria. Seleccionamos padres al azar, seleccionamos a un hijo posible al azar, y bueno, aquí lo tenemos. Y el siguiente paso sería repetir otra vez estos pasos, hasta completar nuestra población, que en este caso es de 10, o sea, hasta tener 10 individuos acá. Entonces lo que tendría que pasar es lo siguiente. Yo tendría que seleccionar otros progenitos al azar, por ejemplo este y quizá este, y luego calcular su descendencia. Que en este caso la descendencia se vería más o menos así. Y entonces pasaría al siguiente paso de seleccionar a un descendiente de estos al azar. Por ejemplo, podría salirme este. Y aquí quedaría. Y entonces ahorita mi población aquí es de 2. Yo tendría que repetir esto hasta que lleguemos a 10. Así muchas veces. Y lo que nos interesa saber pues en el modelo es qué le pasa a la composición de la población. Y cuando hablamos de la composición de la población nos referimos a qué pasa con sus alelos, sus genotipos y sus fenotipos. Entonces, nos fijamos, por ejemplo, en la frecuencia de cada alelo, que con esta F entre paréntesis A voy a indicar la frecuencia del alelo A mayúscula y con esta otra la frecuencia del alelo A minúscula, que la podremos calcular para esta población, por ejemplo. Nuestra frecuencia del alelo A, pues iré a contar cuántas A mayúsculas tenemos aquí, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 13. Sería 13 y generalmente usamos la frecuencia relativa para obtener un número entre 0 y 1. Entonces lo tenemos que dividir entre el número total de alelos que tenemos, que si tenemos 10 individuos y cada uno tiene 2 alelos, entonces tenemos 20 alelos en total, lo cual es equivalente a 0.65. Y mi frecuencia del otro alelo pues serían las As minúsculas, que son 7 sobre las 20, lo cual equivale al 0.35. Y entonces serían mis frecuencias alélicas. Pero yo también podría calcular las frecuencias genéticas, que va a ser la frecuencia relativa de cada uno de los posibles genotipos. Es decir, sería F de A, F de los heterocigotos y F de los homocigotos recesivos. Que para este ejemplo que tenemos sería lo siguiente. La frecuencia de los homocigotos dominantes serían los organismos con ese genotipo, que son 5 organismos de los 10 que tenemos, es decir, el punto 5. Y los heterocigotos son 3 de los 10, el punto 3. Y los homocigotos recesivos son 2. Entonces estas son nuestras frecuencias genéticas. Y bueno, también podríamos calcular las frecuencias fenotípicas, que sería la frecuencia de cuánto tengo de cada fenotipo. Que sería la frecuencia de los que no tienen pico y los que sí tienen el pico en la cabeza. Que en nuestro ejemplo de aquí
tenemos a dos organismos que tienen pico, 2 de los 10, el punto 2, y los otros 8 no tienen pico. Estas son las frecuencias fenotípicas. Entonces, en particular, lo que nos va a interesar en este modelo va a ser ver qué pasa con las frecuencias alélicas, genéticas y fenotípicas después de aplicar este proceso de reproducción al azar, donde no opera ninguna fuerza evolutiva. Si se dan cuenta, aquí no estamos haciendo ninguna selección, todo es al azar. Tampoco hay migración, tampoco estamos hablando de que haya mutaciones, entonces no hay fuerzas evolutivas operando y lo que nos interesa es ver qué va a pasar en la siguiente generación. Y en lugar de hacer todos los calculitos así repetitivamente, vamos a usar un simulador.